Soy como tú. Siento como tú sientes. Río como tú ríes. Lloro como tú lloras. Amo como tú amas. La única diferencia es que tengo síndrome de Asperger. Entonces, que todo el mundo va a lo negativo, cuando ellos pueden pues, ser grandes genios en lo que llevan en su interior. Me lo estuve pensando mucho y estoy pues en ser youtuber. Me gustaría arreglar cosas. Veterinaria. Sí, veterinaria. Ser escritor de libros. Ser astronauta y ser policía. Ser la mejor escritora del mundo. Siempre lo he soñado. Todos somos diferentes. Dicen o decimos los que lo vemos desde fuera que ellos viven en su mundo, en su universo particular, desconectado del nuestro, pero al fin y al cabo su propio refugio. Se trata de un trastorno del desarrollo difícil de diagnosticar, del que todavía hay muchos interrogantes y con un complicado abordaje terapéutico, englobado bajo unas siglas TEA. Hoy, en Sana Sana, mi hijo es autista. 1911, el psiquiatra suizo Eugen Bleuler acuña el término autismo para describir a un grupo de niños encerrados en sí mismos. Lo engloba bajo el paraguas de la esquizofrenia. En 1943, el austríaco Leo Kanner lo define como un síndrome en sí mismo. Un año después, Hans Asperger habla de un patrón de comportamientos que incluye falta de empatía, escasa habilidad para entablar amistad, conversaciones con uno mismo y movimientos torpes. Hoy en día se recogen en una misma etiqueta, TEA, todos los trastornos del desarrollo que se caracterizan por la presencia de dificultades en la socialización, la comunicación y el comportamiento. El autismo no es una enfermedad, es un desorden del desarrollo y no se cura con pastillas. En su origen intervienen sobre todo factores genéticos, pero también ambientales. No hay evidencia científica que relacione su aparición con la administración de vacunas. Se calcula que de cada 100 nacimientos, uno presenta TEA. 400.000 personas en España, más de 3,3 millones en Europa, unos 70 millones en el mundo. Su prevalencia ha aumentado alrededor de un 40% en los últimos 30 años. Por cada niña autista hay 4 niños autistas. Casi la mitad de los alumnos con TEA sufre acoso escolar, 4 veces más que el resto de la población. Se dice que no hay una persona autista igual a otra. Dificultades para la interacción social y la comunicación verbal y no verbal, falta de empatía, patrones de conducta repetitivos, hipersensibilidad acústica, olfativa, táctil o gustativa, intolerancia a cambios en rutinas, focalización de la atención en un tema, insensibilidad al dolor o inconsciencia ante el peligro. Lorena Gómez Guerrero, psiquiatra infanto-juvenil, muy buenas. Muy buenas. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Lorena conoce muy de cerca esta realidad, la del autismo, compleja realidad, porque lo vive en su día a día, porque atiende a padres y a hijos afectados por este trastorno del desarrollo. El momento del diagnóstico en el que el especialista comunica a los padres efectivamente qué les pasa a sus hijos, es muy duro, Lorena. Pues imagínate, el que por fin le pongan un nombre a la dificultad de tu hijo, yo creo que puede ser un alivio en muchos aspectos, ¿no? Porque muchos de estos padres se enfrentan durante años a la incomprensión de los propios profesionales médicos, ¿no? Que dudan y cuestionan de que el niño incluso tenga algún problema. Entonces yo creo que es liberador en algunos aspectos, pero es muy duro porque te confronta con una realidad, ¿no? Que es difícil y que tu hijo tiene un trastorno para toda su vida. Pueden poner nombre efectivamente a lo que les pasa a su hijo o hija, pero seguramente se hagan muchos más interrogantes. Por ejemplo, ¿por qué a mi hijo? ¿Cuál es el origen? Vamos a ver enseguida el componente genético muy amplio, se cree, vinculado a este trastorno del desarrollo, pero también hay más factores que pueden influir en que aparezca, por ejemplo, ambientales. ¿De qué estaríamos hablando, Lorena? Pues fundamentalmente los factores ambientales de mayor riesgo influirían durante el embarazo.
de ese niño, el que a lo mejor haya estado expuesto a algún agente infeccioso, el que haya recibido su madre pues algún tipo de medicación durante el embarazo, que incluso durante el propio parto haya habido algún riesgo porque el niño ya está sometido a hipoxia, ¿no? Dependiendo de las circunstancias de ese parto. Depende de cada caso a nivel individual, pero durante la embriogénesis y el desarrollo del feto es el mayor riesgo, ¿no? De que aunque haya unos factores genéticos se activen y se expresen en función del ambiente. Podemos decir que aunque un padre o una madre o no hayan sido, digamos, no portadores, pero bueno, del gen que digamos, va a tener que ver con el desarrollo de ese espectro autista, el niño sí puede tenerlo. Sí, lo que pasa es que la genética del autismo es tremendamente compleja. Hablar de un gen causal no se puede, ¿no? Y cada caso en particular, o sea, va a depender de muchos factores, incluso genéticos distintos. Entonces, el riesgo genético de cada caso se tiene que abordar a nivel individual. ¿A qué edad suelen empezar a manifestarse los signos autistas? Pues presumiblemente podrías empezar ya a identificarlos en torno a los 2 años de edad, pero hay niños que incluso antes del año de edad, como bebés, ya pueden manifestar algún signo, ¿no? Que los padres perciben como que el desarrollo no es exactamente igual, sobre todo si tuvieron otros hijos con los que poder compararlos. Normalmente imagino que es la propia familia que rodea al niño, su círculo más íntimo, el que lo detecta primero. En muchos casos suele ser así, pero en otros casos, ¿no? A lo mejor más sutiles, con niños con un perfil de alto funcionamiento, como puede ser incluso el síndrome de Asperger, que presentabais al principio, pues pasa más desapercibido. Y no es raro tampoco que haya algún otro miembro de la familia, ¿no? Que comparta rasgos con ese niño autista, con lo cual incluso lo normalizan pensando que son factores caracteriales que comparten con sus padres o con sus tíos. Entonces, no necesariamente tiene que ser siempre la familia, aunque suele serlo. Decíamos, prácticamente pues, se puede decir que no hay un niño autista igual a otro y desde luego en las experiencias que hemos vivido a lo largo de estos días grabando los vídeos que luego enseñaremos, lo hemos podido comprobar in situ, que en el mismo taller de terapia ves a un niño pues, con hiperactividad al lado de otro muy retraído, al que le cuesta hablar, es decir, dos perfiles completamente distintos, opuestos. Pero hay signos, digamos, que reúnen características comunes y que permiten hablar de eso, de espectro autista, aunque esa palabra espectro precisamente también denota la amplitud, ¿no? Del concepto. Pero ¿ante qué síntomas comunes deberíamos estar alerta? Pues vosotros lo habéis señalado también al comienzo del vídeo, ¿no? Son fundamentalmente 2 dimensiones de síntomas. La comunicación social, por un lado, que tiene que ver con esa manera en la que ellos utilizan el lenguaje, pero también las pautas de comunicación no verbal, el estilo relacional a nivel social, ¿no? Su capacidad para conectar con las personas y para desarrollar amistades. Y la otra dimensión son las conductas repetitivas, ¿no? O las actividades o los intereses restringidos, que ya tienen que ver con un perfil más obsesivo, con que estos niños pues focalizan en determinados temas, que suelen ser muy rígidos, muy rutinarios, que toleran muy mal los cambios en el entorno de su vida, pero también en su propia rutina, en su habitación, incluso el físico de las personas que los acompañan habitualmente. Entonces, serían fundamentalmente esas 2 dimensiones de síntomas. Oye, Lorena, ¿y esos síntomas pueden desaparecer a lo largo del tiempo a medida que el niño va creciendo, mitigándose? Es decir, ¿hasta qué punto se puede modificar el comportamiento de un niño autista con intervención terapéutica? Yo creo que la intervención temprana es fundamental, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con aspectos de comunicación social. Las conductas repetitivas se pueden ir trabajando, esa rigidez, ¿no? Con la que nace el niño se le puede ir exponiendo a cambios que aprenda a tolerar. Entonces, cada trayectoria evolutiva es única. Uno no puede predecir cómo va a evolucionar un niño en concreto, pero el hecho de que se intervenga precozmente es clave para que ese cerebro también desarrolle recursos, ¿no? Y se estimulen áreas que a lo mejor ya de por sí están más deficitarias. Entiendo que cuando no se produce una atención temprana y ese niño, por el motivo que sea, no acude a ningún tipo de terapia, es decir, desarrolla su vida tal y como está concebida para él, ¿qué puede pasar con ese chaval que no se acabe integrando de alguna manera en la sociedad, que sea muy dependiente de otras personas? Supongo que también os habéis encontrado con casos muy complicados. Por supuesto, incluso hay adultos, ¿no? A los que se diagnostica en ese rango de edad, incluso que ellos mismos se autodiagnostican, los de alto funcionamiento, porque son conscientes de que ellos entienden y ven el mundo de una manera completamente distinta, ¿no? Entonces, cuanto más tarde diagnostiques o más tarde intervengas, mayor es el riesgo no solo de que no les des facilidades para que compensen sus dificultades, sino que acaben desarrollando otros trastornos, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, trastornos de conducta, desarrollos anómalos de la propia personalidad. Son personas
personas con dificultades que no se están detectando y que su entorno les invita a momentos y situaciones de estrés continuamente. Vamos a conocer ahora el caso de Eva, una mamá ferrolana, una de tantas familias que viven en su día a día la realidad del autismo muy dura. Y lo hemos podido comprobar hablándolo con ella. Ya está de baja médica precisamente porque está desbordada, no solo por la carga de trabajo que le supone atender a su niño, Iñaki, de 10 años, sino sobre todo por la carga emocional. Iñaki es un niño, digamos así, con habilidades especiales, le encanta la construcción, todo lo que tiene que ver con el montaje de piezas, pero depende de su madre prácticamente para cuestiones muy básicas como pueden ser el aseo o la alimentación. Así nos lo contaba Eva. Desde último curso de infantil los problemas y lo diagnosticaron en cuarto de primaria y hasta es un calvario. Detonante, a ver, empezó a traer todos los deberes sin hacer en el colegio, le daban como perrenchas, creían que eran celos por el hermano, dejó de comer en el comedor. Influye mucho a título personal la predisposición del profesor, la formación que tenga y la vocación. Fuimos nosotros los que pedimos ayuda al pediatra, que algo pasaba, que no sabíamos lo que, pero que estábamos muy desbordados, por si tenía hiperactividad, porque lo veíamos muy activo, con aleteos de manos, pero no sabíamos que era el Asperger. En un principio creían que era inmadurez, pero los problemas persistían en el colegio. Se cambió de colegio y dimos con alguien que tenía formación en pedagogía terapéutica, fue la que nos dijo aquí pasa algo y vamos a tirar por este camino. A nivel de sanidad pública hay buenas intenciones, pero son muy escasos los recursos. Estos niños necesitan terapia semanal y en la sanidad pública no existe. O sea, tienes una supervisión mensual o bimensual, tú tienes que buscar la vida en una terapeuta ocupacional, en una logopedia, en una terapia grupal. Y en las escuelas tampoco hay recursos, son 25 niños por aula y hay Asperger, como hay TDAH, como hay dislexia y no dan hecho. Si no fuera por las terapias, por la asociación, estábamos perdidos porque nos ayudamos, nos informamos mutuamente, no hace falta hablar porque una mirada te lo dice todo, es que sentimos lo mismo todos. Necesitan ayuda de supervisión continua para hacer cosas como básicas como la comida. En el caso de Iñaki tiene hipersensibilidad a colores, a texturas alimenticias. Le cuesta partir los alimentos con el cuchillo y el tenedor. Hay que supervisar la higiene, que la haga correctamente, ayudarlo. Estos niños no ven la maldad en los demás, ni ven, no saben cuándo empiezan a molestar. A ver, él va contento a su colegio porque es un colegio pequeño. En estos niños funcionan los sitios con pocos niños, pero tú ves en otros niños pues reacciones que te desagradan. Tú una discapacidad física la ves, es evidente, y sientes empatía. Pero un Asperger es muy desconocido y tampoco vas a estar disculpándote por tu hijo constantemente. ¿Podemos ir al parque? Está el sobrecarga familiar que ahora a nivel psicológico repercute en la familia, tanto en el menor, en el hermano menor. Lo excita, lo pone nervioso, lo imita. Es muy complicado, como en mí, que soy su madre. Yo soy un personal fijo de la sanidad pública, pero bueno, en casa de herrero, cuchillo de palo. Tuve que pedir una reducción de jornada y a día de hoy estoy de baja médica, a base de medicación, depresión y que esto es de por vida. Es que no dices es que te tiras 3 años a tope dándolo todo y ves, es que esto es de por vida, es agotador. Pues este es el caso de Eva, esa joven mamá ferrolana, viuda, que bueno, se siente desbordada de algún modo por la escasez de recursos públicos que ella denuncia. Y ahí lo veíamos, la importancia de un abordaje multidisciplinar. No solo vale con que esté implicada la familia, el sistema sanitario, sino, por ejemplo, y también lo decía ahí, el sistema educativo y los servicios sociales. Qué importante es que dentro del colegio esa representación, esos maestros, esos profesores se impliquen con el desarrollo del niño, ¿no? Absolutamente.
Exactamente. Primero, el profesor tiene que tener conocimiento, ¿no?, de las dificultades del niño, porque muchas veces lo que se hace también es malinterpretar la conducta del niño. Un niño, pues por ejemplo, como es el caso de Iñaki, ¿no?, que a lo mejor no se le dirige una orden de manera explícita a él, sino que se dice simplemente sacar los cuadernos, pues puede entender que él no tiene por qué hacerlo. Y si su profesor desconoce que tiene ese trastorno o desconoce en qué consiste ese trastorno, va a estar atribuyendo que Iñaki es un maleducado, que no le está obedeciendo porque no le da la gana y le puede regañar, y Iñaki no se entera de lo que está pasando. Entonces es una situación de estrés para Iñaki, ¿no?, donde aún encima, o sea, ya además de las dificultades de comprensión que pueda tener, se le está aplicando una consecuencia negativa, con lo cual si ya percibe el mundo pues, de una manera distinta y con desconfianza, todas esas actitudes lo van a exacerbar. Entiendo, Lorena, que lo mejor para que un niño o niña autista desarrolle sus capacidades cognitivas, mejore pues, sus habilidades sociales con el resto de los niños, es idóneo que esté en una clase de educación ordinaria y no en una especial para necesidades especiales, digamos. A ver, yo creo que siempre hay que pensar en el caso del niño a nivel individual, ¿no? Pero obviamente en este siglo lo que defendemos a nivel educativo es la integración, pero tiene que ser una integración con apoyo. No vale que coloquen a un niño en un cole ordinario, en una clase ordinaria, pero que no le faciliten un apoyo, porque si no lo están mandando con los leones, como quien dice, ¿no? Entonces yo pienso que sí, que lo ideal es que ese niño esté en un contexto lo más normal posible, pero es importante que se haga una intervención donde el profesorado sepa cómo lo tiene que manejar y donde además también se pueda de alguna manera educar a los propios compañeros para que sean conscientes, ¿no?, de las dificultades de su compañero y crecer en armonía y en respeto, porque todos somos diferentes. De hecho, hablábamos en el vídeo de presentación del altísimo porcentaje de acoso escolar que sufren estos niños. Sin duda, o sea, que es otra situación de estrés y que los acaba traumatizando. O sea, no es raro encontrarte adultos, ¿no?, que a lo mejor están revivenciando situaciones, ¿no?, de acoso que vivieron cuando eran muchísimo más pequeños. O sea, yo tengo en consulta chicos que se encuentran con esa situación, que acusan en este momento con 20 y tantos años cuadros depresivos graves, donde tú te estás dando cuenta que parte de la raíz del problema, independientemente que tengan un diagnóstico de trastorno del espectro del autismo, es pues todas esas experiencias de vida traumáticas y tremendamente ansiógenas que no se ha intervenido como se debería haber intervenido. Lorena, vamos a volver otra vez, digamos, al origen. ¿Crees que llegará el momento en el que se puedan anticipar de alguna manera los síntomas antes de que aparezcan, de que sean visibles? Decíamos antes, pues suele ser en torno a los 2 años cuando se manifiestan los síntomas del autismo. ¿Crees que diversos estudios ya apuntan a esa posibilidad de que con distintas pruebas se pueda saber anticipar que ese niño va a ser autista? A ver, sobre todo cuando son niños de alto riesgo. Tú lo que puedes hacer, ¿no?, cuando son hijos de padres que ya tienen un hermano con autismo o que porque se comparten una serie de características que ya puedes prever, ¿no?, que hay un riesgo mayor de que acaben desarrollando el trastorno, yo pienso que pueden estar especialmente atentos a determinados signos. Pero hablar de una forma generalizada también yo creo que acabaría psicotizando a todos los padres, ¿no? Porque ya de por sí tenemos un miedo natural y a veces tenemos tendencia a sobreinterpretar determinadas cosas, dependiendo de cómo lo planteamos, puede que se haga más mal que bien. Entonces hay que ser tremendamente prudentes y cuidadosos. Creo que es importante hacer esa intervención en niños de alto riesgo y con que se haga un seguimiento medianamente sensato en las consultas también de los pediatras, que ya hay un protocolo establecido, de manera que a los 18 meses se hacen unas preguntas y una evaluación de rigor para ver si el desarrollo de ese niño avanza de una forma normal. Yo creo que de momento sería lo más sensato. Vamos a ponernos en la situación de una pareja que tiene un hijo con TEA y que se plantea tener un segundo hijo. ¿Puede ser que también lo vaya a tener? Bueno, pues las respuestas dependen en gran medida de si es posible o no identificar su origen genético. Por eso es tan importante saber las causas del autismo, para anticiparnos a él, pero también pues para personalizar mejor los tratamientos. Hemos hablado con uno de los mayores expertos en investigación genética. Se trata del gallego Ángel Carracedo. Xoga un papel moi importante. De feito, se hai dous semelos idénticos, se un ten autismo, un ten TEA, o outro ten o 90% de probabilidades de ter TEA. Non sempre heredase dos pais. Moitas veces é unha herdanza, moitas veces é o que se chama, non hai herdanza, aparece unha mutación de novo e logo se transmite. Perto do 35% dos casos de autismo somos quen de atopar a causa. Un son mutacións de novo, mutacións que aparecen en algún xen de neurodesenvolvimento,
que afecta o cerebro, as conexiones neuronais, outras cousas, e outras veces porque moitas mutacións, ainda que o teñen o pai, dependen tamén do ambiente. E moitas veces un dos pais ten a mutación, pero non se lle manifesta, e o fillo sí. Pasa tamén co resto das enfermedades genéticas. O cancro de mama, por exemplo, un pai pode ter a mutación, a nai pode ter a mutación, o pai moitísimas veces, pero xa non ten cancro de mama, pero a filla sí, porque tamén importa o ambiente. Non o sabemos. Algo ten que ver cos xenes que están no cromosoma X, pero non é a causa do desequilibrio tan grande entre homes e mulleres. Seguramente ten que ver co ambiente, cousas que ainda non entendemos ben. Atopar a causa non significa que podamos ter unha terapia específica para eles, si un futuro de terapias. E tamén é moi importante porque aprender a causa, ver a causa, é a primeira maneira de buscarlle no futuro un tratamento. Pero tamén porque moitas veces a xente, para consello xenético, uns pais que teñen un fillo con TEA, se o primeiro queren ter outro, teñen bastantes posibilidades, un 10-15% de ter outro fillo tamén con un problema similar. Sabendo a causa xenética, se lle pode dar un consello xenético axeitado. Se é unha mutación de novo, por exemplo, que ten o fillo pero non ten os pais, eles non teñen máis risco que un segundo fillo. Pouco a pouco, mira, o trastorno, moito do tratamento, un tratamento psicolóxico, de apoio, pero tamén vai haber causas tratables directamente, a medida que entendamos as causas. De feito, en algunha delas empeza a haber tratamentos específicos para algunha causa moi rara. As causas xenéticas estamos transformando un problema que é moi común en moitas enfermedades raras, que moitas delas no futuro e máis ben próximo terán algún tratamento. Entiendo que es sobre todo un método más de observación clínica la que guía el diagnóstico del autismo, Lorena, más que escáneres o pruebas cerebrales, que bueno, también se están haciendo experimentos y distintas pruebas con ello. Una vez que se ha aceptado, que ha llegado el diagnóstico, ese momento de aceptación por parte de los padres, llega la hora del abordaje terapéutico. ¿Cuáles son los métodos que se están utilizando hoy por hoy a nivel farmacológico, terapéutico? A nivel farmacológico no existe una cura del autismo, entonces lo que tú vas a hacer desde una perspectiva farmacológica es tratar síntomas que acompañen al autismo que generen mayor grado de disfunción para el niño, para la familia, ¿no? Para todos. Entonces, a nivel conductual, cuando estamos hablando de niños, por ejemplo, con reacciones de agresividad, de agitación, esas rabietas o perrenchas que comentaba Eva, pero que con un grado desmesurado, ¿no? Que no le permiten al niño pues, adaptarse a su entorno, en ese caso determinados tratamientos que se pueden aplicar. Muchos de los niños que tienen un diagnóstico de TEA tienen asociada también clínica de hiperactividad y de inatención, ¿no? No necesariamente tienen el trastorno, pero en aquellos casos donde existe un trastorno asociado, que es bastante frecuente, también hay fármacos específicos para poder ayudarles a que regulen su nivel de energía, de impulsividad, a que puedan permanecer más centrados. Cuando los cuadros de ansiedad que tienen estos niños son muy grandes, ¿no? Porque tienen a lo mejor esas hipersensibilidades, ¿no? O esa hiperrigidez que hace que toleren muchísimo peor, pues que a lo mejor el profesor un día falte o que simplemente cambie el orden en el que empiece la clase, ¿no? Cuando son niños tan hiperreactivos que se angustian, hasta ese punto también hay tratamientos para la ansiedad, pero uno no debe de plantearse de inicio un tratamiento farmacológico del autismo. Es por problemas asociados que impiden a este niño funcionar, ¿no? De una manera más adaptada. La intervención que se hace es a nivel psicoeducativo, ¿no? Y a nivel pedagógico. Hay expertos en el campo del TEA que trabajan cómo ayudar a implementar la comunicación, ¿no? En estos niños para que ellos comprendan mejor el mundo y se los comprenda mejor. Y ya simplemente esa intervención ya facilita que conductualmente muchos de esos niños mejoren sin que haya que intervenir necesariamente con medicación. Y de hecho Eva lo comentaba, que desde que Iñaki está en terapia, hace aproximadamente 5 años, la evolución ha sido asombrosa. Hay quien pensará, bueno, efectivamente no estamos hablando de una enfermedad, no estamos hablando de erradicar una gripe y por tanto, hablando de cura, si hablamos de cura podemos estar estigmatizando al niño autista quizás.
Bueno, yo creo que si le decimos ahora a los padres que encontramos una cura del autismo, o sea, eso sería el problema menor, ¿no? Lo que quieren es que sus hijos mejoren, que funcionen bien, que tengan una perspectiva de futuro, que puedan llegar a no depender de ellos, como en este momento Iñaki depende de su madre. Entonces, la cura va a venir marcada, por, como decía Ángel, ¿no?, por la causa que haya generado ese autismo, y las causas que pueden llegar a condicionar el autismo son múltiples, desde procesos inflamatorios, procesos metabólicos. O sea, hay muchísimos factores dispares que pueden llegar a provocar, ¿no?, pues que ese cerebro se conforme de una manera autista. Entonces, si se encuentra una cura para alguno de esos factores, como él ya prevé que se puede llegar a encontrar, bueno, eso... Pienso que sería lo que estaría por encima de cualquier cosa. Es una de las preocupaciones, comenta Lorena, de los padres, que ese niño en un futuro, cuando crezca, pueda ser autónomo en la medida de lo posible, valerse por sí mismo, y está claro que el trabajo es o debería ser un elemento clave para su integración en la sociedad. Un informe reciente sobre integración laboral de personas con autismo en Reino Unido dice que solo el 32% consigue trabajo y únicamente un 16% lo hace a tiempo completo. Está claro que sigue habiendo una gran brecha en cuanto a oportunidades laborales en este colectivo. Para mí trabajar ha supuesto conocer a gente nueva, aprender a hacer cosas diferentes y a sentirme más realizada como persona. La verdad es que sí me cambió la vida, porque antes tenía pocos amigos, bueno, prácticamente casi ninguno. Pues para mí incorporarme al mundo laboral ha supuesto la tranquilidad económica e independencia. Muchas veces a las personas con autismo se nos ve desde fuera con el aspecto meramente externo, es decir, con el aspecto social, y no se paran realmente a ver nuestras capacidades. Una persona muy amable y muy trabajadora. El grupo que tenemos a día de hoy es un grupo de mayores de 18 años, 21 años es el más pequeño que tenemos, hasta 51 años. Pero muchos de ellos aún están acabando su formación, algunos de ellos están acabando el bachillerato, otros tienen FPs o los están haciendo ahora, pero lo que es en el mundo laboral muchos de ellos aún no han estado. Entonces un poco nosotros lo que hacemos aquí es darle herramientas para que ellos sí puedan hacer un currículum, estar en una entrevista, bueno, hacer una entrevista de manera adecuada, incluso también temas de habilidades sociales, como relacionarse cuando estamos trabajando con un grupo, de ser independientes y de crear la autonomía a ellos y darles más seguridad en este mundo, en el mundo social y en el mundo laboral. En el síndrome de Asperger, aquellas dificultades donde pueden encontrar ellos un poco en la comunicación, ¿no?, en la interacción social, y eso, quieras que no, en el mundo laboral es muy importante, el hecho de trabajar en grupo, en empresas con más gente, pues eso a veces hay empresas que igual les puede echar para atrás. Pero bueno, realmente hay que tener en cuenta que estos chicos tienen muchos otro tipo de fortalezas y de habilidades, ¿no?, que nosotros podemos fomentar y que son muy importantes para determinadas empresas, que otras personas pues igual pues no las tienen, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que ellos cumplen las cosas, si tú le dices hay que hacer esto, ellos son muy rígidos en ese sentido y lo llegan a cumplir. Sí que es verdad que, bueno, igual nosotros desde Asperga queremos hacer un poco visible eso, ¿no?, de que hay gente que también quiere trabajar y incorporarse al mundo laboral, ¿no? Falta mucho apoyo. Pues está claro que el niño autista va a ser un adulto autista, quizás el grupo de los más olvidados. Lorena, podemos decir, ¿dónde están los adultos autistas? ¿Dónde acaban los adultos autistas? Pues me imagino que muchos de ellos con sus padres, en casa, porque las dificultades para acceder a un trabajo son tremendamente grandes, ¿no? Y aquellos que tienen, además de autismo, discapacidad intelectual, pues probablemente también hayan estado institucionalizados durante mucho tiempo, porque ahora es más fácil para los clínicos identificar el autismo, pero antiguamente a lo mejor pasaba mucho más desapercibido y lo malinterpretaban como otro tipo de trastornos psiquiátricos. Ya no es el primer caso pues, que se ha visto gente con diagnósticos en unidades de hospitalización psiquiátrica de esquizofrenias o de trastornos obsesivo-compulsivos graves que aparentemente no respondían a la medicación, y cuando finalmente fueron a lo mejor evaluados, ¿no?, pues por personas que tenían experiencia en el autismo, pues se acabaron reconociendo como que eran cuadros de autismo de alto funcionamiento, Asperger, ¿no?, con un nivel de sintomatología mucho más exacerbada por el cuadro de ansiedad que estaban viviendo, pero que bajando dosis de medicación y haciendo las intervenciones adecuadas pudieron ser, bueno, pues incorporados a la sociedad, pero para que veas realmente lo complicado que es para estas personas pues encontrar un espacio dentro de la sociedad.
Veíamos en ese taller de Asperger de que bueno, chavales con Asperger pueden llegar a aportar cosas que otras personas no pueden aportar por esas habilidades especiales que pueden llegar a desarrollar. Se dice muchas veces que de un niño Asperger puede salir un genio. Yo no sé si es más mito o tiene parte de realidad. Pues seguramente tenga mucha parte de realidad, porque son niños con una inteligencia muchas veces por encima de la media, ¿no? Y que por la manera tan diferente que tienen de procesar la información y de entender el mundo pueden encontrar soluciones geniales a problemas que suponen a día de hoy un desafío para la ciencia. Entonces, catalogar a esas personas de enfermas obviamente no tiene ningún sentido y desde luego son personas que pueden aportar mucho, pero para eso se les tiene que dar el espacio que se merecen y ayudarlas a que se puedan integrar. Vamos a ver en este vídeo, que ya estamos terminando, una serie de ejemplos de celebridades, de personas famosas, digámoslo así, que precisamente estuvieron o están dotadas de extraordinarias capacidades, observadores, curiosos, inteligentes, que supieron ver lo que otros, lo que nosotros no supimos ver y que son la prueba de que tener un trastorno del espectro autista no tiene por qué estar reñido con el éxito profesional. Muchos expertos consideran que dos de los físicos más famosos de la historia, Newton y Einstein, padecieron el síndrome de Asperger. El hijo del autor de la teoría de la relatividad decía de su padre que era tímido, solitario y que ya en su infancia parecía vivir aislado del mundo. Eran características del Premio Nobel de Física, su ausencia de relaciones sociales, sus dificultades para la comunicación y su comportamiento rutinario y obsesivo. No habló con fluidez hasta los 9 años, y quién lo diría, sus notas no fueron brillantes. En cuanto al hombre de la historia de la manzana y la gravedad, estudiosos del genio lo describen como una persona que raramente recibía visitas o visitaba a alguien. No tenía ningún pasatiempo, no le gustaba salir a pasear ni hacer ejercicio. Para él, todo lo que no fuera estudiar era una pérdida de tiempo. Uno de los hombres más ricos del mundo y cofundador de Microsoft, Bill Gates, también presenta rasgos Asperger. Su balanceo continuo cuando está concentrado, su facilidad para enfadarse y su rechazo al contacto visual. La ganadora del concurso Britain's Got Talent, Susan Boyle, lo confirmó públicamente para silenciar rumores. Todos hablaban de su extraño comportamiento. Reconoció haber sufrido insultos y desprecios durante su infancia. En la popular serie de televisión The Big Bang Theory, su protagonista Sheldon Cooper reúne varias características que podríamos encuadrar dentro del espectro autista. Con 2 doctorados, amante de los cómics, la ciencia ficción y Star Trek, le faltan habilidades para relacionarse con los demás. No entiende el sarcasmo, rechaza el contacto físico y es obsesivo. Sin confirmación oficial, una de las personalidades más excéntricas del mundo del séptimo arte es Woody Allen. Obsesivo-compulsivo, necesita tomarse la temperatura cada 2 horas y le gusta dormir con zapatos. Andy Warhol, icono del pop art, repetía patrones en sus obras. Las serigrafías de Marilyn Monroe o las famosas latas de sopa podrían ser un reflejo de su trastorno. Tim Burton, Daryl Hannah o Keanu Reeves han reconocido padecer este síndrome. La propia CIA asegura que Vladimir Putin, presidente de Rusia, es Asperger. Muchos casos se quedan en simples rumores sin demostrar, como el de Leo Messi, genios en lo suyo y autistas. ¿Casualidad o no? Quizás lo ideal sería caminar hacia un mundo donde estas personas con Asperger o con algún trastorno del espectro autista, en la balanza entre el equilibrio profesional y personal, pues los dos, digamos, esas dos partes estuvieran más o menos equilibradas, ¿no, Lorena? No solo la de la profesión, sino también la de la persona, ¿no? Hombre, yo creo que a lo que aspiran la mayor parte de los padres es a que sus hijos sean felices, ¿no? Yo creo que no buscamos que sean genios, pero sí que sean felices. Y la infancia es fundamental cuidarla, protegerla, es el elemento clave para que el adulto de mañana sea también feliz. Entonces tenemos que poner todo nuestro empeño en ayudarlos. Entre todos, y ese mensaje de esperanza, que no de falsa expectativa, que también trasladamos hoy desde Sana Sana. Lorena Gómez Guerrero, psiquiatra infanto-juvenil, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ti, Lucía. Nosotros nos vamos a despedir hasta el próximo miércoles recordando una de las escenas más míticas de una película, Rain Man, seguro que la recuerdan todos ustedes, donde Dustin Hoffman interpreta a un autista, un personaje inspirado en una persona real que se llamaba Kim Peek, prácticamente desahuciado por su pediatra. Cuando tenía tan solo 6 años, se sabía de memoria 8 tomos de la enciclopedia familiar. Última llamada para los pasajeros del vuelo 1559 con destino a
Salt Lake City y Los Ángeles. Claro, ahí fuera hay un avión. Exacto, y ya están embarcando, vamos. Viajar en avión es muy peligroso. No seas tonto, es el modo más seguro de viajar. Te encantará, hazme caso. Sí. Anda, vamos. No. Ray. Sí. Estamos en un aeropuerto, la gente viene aquí para poder volar. ¿Qué creías que habíamos venido a hacer? Es muy peligroso. En 1987 hubo 30 accidentes de aviación, 211 muertos, seguro 230 eran pasajeros. Este avión es muy seguro, créeme. Debo ir a Los Ángeles y no tengo tiempo para bromas. ¡Vamos! Sí. Yo no sé. Ray, no vamos. Sé. ¿No sabes? No sé. ¿Es por la línea aérea? Sí. ¿Esta línea aérea? Sí. Bueno, podemos... Hay un avión de American. El vuelo 625 de American se estrelló el 5 de abril de 1976.